Dios les bendiga, bienvenido a día número 8 de Biblia en un año. Estamos considerando en el día de hoy los capítulos 24, 25 y 26 del Evangelio de Mateo. El capítulo 24 y el capítulo 25 son comúnmente referenciados como el discurso del Monte de los Olivos, donde Jesús trae las profecías y los señales del fin. Empieza capítulo 24 con la predicción de Jesús de la destrucción del templo, evento cual actualmente sucedió en el 70 AD, unos más o menos 30 años luego de la ascensión de Jesús. Donde actualmente fue destruido completamente el templo de Herodes por en aquel tiempo el general Tito, y los artefactos del templo son llevados hacia Roma. Actualmente, hoy por hoy, en Roma, en lo que es conocido como el Arco de Tito, puedes ver los artefactos inscritos en ese arco, donde fueron llevados por Tito hacia Roma en conmemoración ese arco de ese evento de la destrucción de Jerusalén en el 70 AD. Luego el capítulo trata acerca de señales del fin. Es importante mientras lee este capítulo que entienda que Jesús está hablando tanto para sus discípulos como es mencionado por Mateo durante el discurso, particularmente en el verso 15, donde habla acerca de las profecías de Daniel. Mateo hace una nota y dice: el que lee entienda. O sea, que Mateo escribió esto con el intento de seguir promulgando las palabras de Jesús en cuanto al fin de los tiempos. El capítulo 24 en particular trata acerca de la venida del Hijo del Hombre, o la venida del Señor. En este caso sería el regreso de Jesús. Aunque hay alguna discusión entre eruditos, es importante notar que los elementos de la venida descrita en el capítulo 24 parece ser antes del rapto de la iglesia. Esto porque en ocasiones donde vas a leer que se van a recoger los seguidores o los creyentes, se van a ser recogidos y tomados y llevados todos juntos. Eso solamente sucedería durante o sucederá durante el rapto de la iglesia, en lo que es conocido como la segunda venida, algo que es mencionado a más profundidad en el libro de Apocalipsis, donde Jesús actualmente regresa a la tierra. Ahí entonces veremos que la iglesia estará juntamente con el Señor, y en los creyentes que hubiesen en la tierra pues van a seguir morando en sus lugares en la tierra. Así particularmente sigue hablando acerca de las señales del fin y las cosas que habían de suceder antes de su venida, y entra así mismito en ese mismo tema sobre la venida del Hijo del Hombre en Mateo capítulo 25. Mateo 25 comienza con la parábola de las 10 vírgenes. De nuevo, tal parece ser que es un tiempo limitado en el cual pueden ser salvos. De nuevo, la parábola de los talentos: un amo tiene varios siervos donde le deja talentos. Recuerde, cuando leemos la parábola de talentos, no estamos hablando de talentos como habilidades, sino como monedas. Un talento era el equivalente del salario de un año. Por lo tal, estamos hablando de sumas de dinero cual este hombre le dejó a sus siervos para que la administraran mientras él estaba fuera. Ambas parábolas tratan acerca del Señor Jesús ascendiendo, y recuerde que esto está hablando antes de él haber ascendido, de haberse ido, que estaba prediciendo en verdad su ascensión al cielo, pero que en un momento había de regresar. En la parábola de las vírgenes insensatas y prudentes, sabemos que las prudentes estuvieron preparadas para la llegada del novio, y cuando llegó el novio fueron llevadas a las bodas del Cordero. Las prudentes no estuvieron listas a tiempo, y porque no estuvieron listas a tiempo se quedaron fuera de las bodas del Cordero, o de las bodas.
Las bodas del Cordero es algo que son mencionadas explícitamente en el libro de Apocalipsis, y podemos hacer una buena relación entre lo que es esta parábola y la advertencia de estar preparada, porque en cualquier momento pudiera regresar el Señor Jesús a buscar su iglesia. En la parábola de los talentos vemos lo mismo. El amo se va por un tiempo, pero cuando regresa llama a cuentas a cada uno por lo que le ha dejado, y entonces cada uno tiene que rendir cuentas. De nuevo, esto combina bien con lo que enseña el libro de Apocalipsis en cuanto a lo que será el juicio final, en el cual Jesús entonces le dará a cada cual de acuerdo a sus obras. En el capítulo 25 entonces culmina con un discurso sobre el juicio de las naciones, y todos estos eventos sucederán en conjunto, no necesariamente con el arrebatamiento de la iglesia, sino inmediatamente después, en lo que es la tribulación y después el milenio de Cristo. Los detalles, no se enfoque tanto en los detalles como en la verdad de que el Señor promete regresar a buscar su iglesia, promete regresar a cumplir la justicia que en este tiempo no se está cumpliendo. Y entonces el capítulo 26, vemos que Jesús regresa a celebrar la Pascua. Hay varios detalles durante este capítulo. El capítulo 26 inicia el proceso de lo que es llamada la pasión. Es la noche en que Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, es entregado y comienza el juicio de Jesús. Vemos que hay un complot particularmente entre los sacerdotes para ir buscando la manera de prender a Jesús, y particularmente para matarlo, pero no querían hacerlo durante la fiesta porque se podía formar un alboroto. La Pascua era una de las fiestas principales en las cuales se llenaba la ciudad de Jerusalén. Es uno de los motivos por el cual Herodes edificó el templo de nuevo en Jerusalén con la fortaleza alrededor. Se dice que el templo de Herodes tenía la capacidad de 1 millón de personas durante el tiempo de las fiestas. Estamos hablando un edificio enorme en el cual Jesús pasaba mucho tiempo, y sabemos entonces que durante este tiempo que se llenaba la ciudad, los sacerdotes tenían miedo de prender y matar a Jesús durante esta época, no fuera a ser que se formara un alboroto en la ciudad. Sabemos que Jesús pasa entre Jerusalén y Betania. Betania es donde vivían sus amistades, Lázaro, Marta y María. Entendemos bien si leemos Juan capítulo 11 que es ahí en la casa de Juan y Marta y María donde Jesús, ¿verdad?, llega para resucitar a Lázaro luego de su muerte. Pasa tiempo ahí y leemos esta misma historia de la unción de Jesús antes, aunque en el Evangelio de Juan aparece antes de entrar a la ciudad. Sabemos entonces que esto acontece en la casa de Lázaro y de Marta y María. Vemos entonces que Judas también es mencionado en este capítulo como haciéndose parte o ofreciéndose para entregar al Señor Jesús. Vemos también mientras Judas está ofreciéndose a los sacerdotes buscando una manera para entregar a Jesús, vemos que Mateo entonces trata lo que es la institución de la cena del Señor. La cena del Señor, es importante notar esto, acontece durante la celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua actualmente para los judíos es una conmemoración de lo que aconteció en Éxodo capítulo 14, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y los pasó por el Mar Rojo. Sabemos que esa noche no sucedió todo en una noche, pero sabemos que la noche que salieron de Egipto, salieron con tanta prisa que el pan, verdaderamente que el pan que estaba para hacerse no tuvo tiempo de la levadura tomar su efecto, y entonces por eso se celebra la Pascua con panes sin levadura. Durante esta celebración donde se leía la porción de Éxodo capítulo 14, o si en la mayoría de los casos que no tenían copia de Éxodo 14, por lo menos conmemoraban con la historia recontando lo que sucedió durante Éxodos capítulo 12
hasta el 14. Y entonces se recuenta, se comía la cena, la última cena antes de la celebración de la Pascua, y entonces el siguiente día se hacía la celebración de la Pascua, la entrega de los corderos en el templo. Durante esta cena Jesús entonces instituye lo que hoy en día conocemos como la cena del Señor, que tomando el pan lo partió y tomando la copa le dio a tomar de cada uno y les dijo que este es mi cuerpo que por vosotros es partido, este es mi sangre que por vosotros es derramada. Esos detalles particularmente, aunque no los vas a notar a cierto nivel aquí en los versos 26 en adelante, son también reforzados en 1 Corintios capítulo 11, donde Pablo relata lo que él recibió en cuanto a la cena del Señor. Esto es importante porque Jesús entonces le está dando a entender a sus discípulos que está a punto de poner en acción el Nuevo Testamento. Jesús anuncia la negación de Pedro y vemos que Pedro obviamente no deseaba estar ¿verdad? Llamado a cuentas y puesto en medio ahí, pero sabemos entonces que lo que sucede. Pedro actualmente, luego que es entregado a Jesús, niega a Jesús 3 veces estando en la casa de Caifás o en los atrios de la casa de Caifás. Vemos que Jesús sube con sus discípulos. Ahora, ten por cierto que todo esto sucede luego de las 6 de la tarde, donde se celebró la última cena, lo más probable antes de las 6, porque para los judíos el día termina a las 6 y comienza el próximo día. Recuerda este horario porque es importante para que vea cuando suceda todos estos eventos. Jesús entonces sale del lugar de la cena en un huerto llamado Getsemaní con sus discípulos y les pide que le ayuden a orar ahí en el huerto de Getsemaní. Getsemaní es literalmente, significa literalmente el lugar de la prensa de los olivos, es donde se hacía el aceite. Es un huerto lleno de olivos. Y sabemos que Jesús ora angustiadamente y ahí es donde vemos también que Él le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no mi voluntad, sino tu voluntad. Los discípulos no pasan el tiempo orando con Jesús, sino que se duermen. Ese es un detalle particular porque los discípulos, como pescadores, la mayoría de ellos trabajaban de noche. O sea que estaban acostumbrados a estar despiertos a esa hora, mas sin embargo no estuvieron despiertos mientras estaban orando con el Señor Jesús. Mientras están en el huerto de Getsemaní, vas a notar que Judas llega con los soldados del templo y los principales sacerdotes y llegan hacia el huerto para arrestar a Jesús. Vemos ahí, no se menciona por nombre, pero es Pedro quien le tumba la oreja a uno de los soldados del templo. Jesús se los restaura y entonces los reprende por buscarlo de esa manera, diciéndole que él había estado en el templo todos los días, se sentaba apaciblemente con ellos y como un criminal vinieron a buscarle. Jesús ante el concilio es el primer tribuno que pasa a Jesús, y es en casa del sumo sacerdote Caifás, que es donde Pedro actualmente niega a Jesús. Recuerden que les dije que esto sucede la noche antes de la Pascua. Es importante ese detalle porque bíblicamente el siguiente día en que el sacerdote había de entrar al lugar santísimo, el sacerdote no dormía toda la noche. Y todo lo que sucede con Jesús sucede durante la noche y tiene un juicio temprano ante Pilato y Herodes. Y ya para las 9 de la mañana vamos a ver que Jesús entonces es sentenciado a muerte en cruz, por crucifixión. Pero es importante estos detalles y que entendamos que el sumo sacerdote la noche antes de cumplir su función en el templo como sumo sacerdote, pues era el deber de los demás sacerdotes mantenerlos despiertos para que no entraran en inmundicia a través de sueños o durante la noche. Y esos detalles pues son cosas que cubriremos a mayor profundidad cuando leemos el libro de Éxodo y Levítico. Mientras tanto, estamos ya casi por terminar el primer libro del año, el Evangelio de Mateo. Siga hacia adelante, les exhorto a seguir sacando tiempo en la lectura de la palabra y espero que se estén gozando en aprender
todos los días algo nuevo en la palabra del Señor.